Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarme a un video más. El día de hoy estamos en una hacienda llamada Sotuta de Peón, a muy poco tiempo de la ciudad de Mérida. Veremos de qué manera se preparaba el enequén o se producía el enequén, y también hablaremos un poquito de la famosa bebida el mezcal. Esto es una de las haciendas más enigmáticas que he estado por aquí, por la historia súper interesante que tiene. Esta hacienda es Sotuta de Peón, así que acompáñame, no te lo pierdas. Eso es el árbol de jícara, que mucha gente lo sabe, pero no sabe que viene de ese árbol. Jícara, que en maya se dice luch. Muy bien, señor. ¿Se acuerdan de lucha y le quitan la A? Luch. A tan solo 40 minutos de la ciudad de Mérida, Yucatán, en México, se encuentra la hacienda Sotuta de Peón. Fue fundada hace más de 100 años. La magia que envuelve esta hacienda se ve reflejada no solamente en su arquitectura, sino también en su historia. La hacienda ofrece espacios maravillosos. Es por eso que también es usada para diferentes tipos de eventos, como bodas o 15 años. Estamos en lo que constituyen los sótanos. Y yo sé, normalmente un sótano es construido por debajo y no a nivel del suelo. ¿Por qué se construyó ese sótano a nivel del suelo? Básicamente por razones de carácter práctico. Básicamente porque esta parte de la península está hecha de una capa bien dura de roca de piedra, sobre la cual, utilizando la tecnología disponible de la época, era muy complicado escalar. Era más fácil entonces construir a nivel del suelo y a partir de allá irse para arriba. Aunque es verdad el hecho de que estas piezas se utilizaron como depósito, como almacén e incluso funcionaron como cárceles. Sí, porque tendría que decirles que una hacienda, uno puede imaginar que hay muchas historias ocultas acá, señor, no siempre de final feliz. Porque una hacienda era como una especie de un pequeño país independiente, teniendo cada una de ellas sus propias cárceles, teniendo cada una de ellas sus propias leyes, y lo que acaso resulte lo más curioso, teniendo incluso cada una de ellas su propia moneda. Y por supuesto los trabajadores solo tenían la posibilidad de utilizar esa moneda, ¿dónde? Pagando precios exorbitantes y creando de esa manera una deuda eterna que se transmitía de padres a hijos, de generación en generación, creando un eufemismo de esclavitud que se expresa en un término muy mexicano, intraducible a otros idiomas. Estoy hablando de nuestra mexicanísima tienda de raya, que tiene su origen en las haciendas. ¿Cómo? Resulta que los trabajadores que no sabiendo leer ni escribir, donde deberían firmar con su nombre aceptando la deuda respectiva, ponen en ese lugar. Y ahí el origen de tan mexicanísimo término que después, debido a ello, tomó una connotación respectiva. Me rayaste, me fregaste. Señores, ¿cuál es el propósito de esos aparatos que se ven a lo largo de este pasillo? Colgar hamacas, colgar la fibra, los áperos agrícolas, pero a veces esos aparatos tienen una utilización tanto más siniestra. ¿Para castigar? ¿A los castigados? Sí, yo sé, no es agradable. Simplemente me refiero a ello con el objetivo de lograr el ambiente lo más cercano posible. Fue fundada en el siglo XIX, en la época del Oro Verde, y pertenecía a la familia Peón. Por la época de los años 40, por el invento del plástico, estas haciendas fueron decayendo y poco a poco fueron siendo abandonadas, ya que el plástico requería menos esfuerzo y era mucho más barato, y cumplía la misma función del enequén. Actualmente visitar esta hacienda es una gran experiencia. De hecho, te ofrecen un pequeño paseo en estos famosos trucks. Te dan una muy buena explicación acerca de esta planta, el enequén, sus diferentes formas, tamaños
y de qué manera es procesado. También, si gustas tener una experiencia mucho más larga, puedes quedarte una noche ahí porque tienen servicio de pequeñas habitaciones, una especie de pequeñas suites donde puedes quedarte toda la noche y también realizan algunas actividades. El poder ver de qué forma procesan el edeken de principio a fin a detalle es bastante interesante. Realmente yo aprendí muchísimo viendo de esta manera tan artesanal de cómo se hacía hasta ver el producto final. Es una muy buena experiencia. Actualmente se está haciendo un trabajo de restauración con la idea de renovar todo lo que sea posible renovar en esta hacienda para reactivar este tipo de productos en esta época en que estamos retomando todo lo que es realmente natural. Otras de las cosas interesantes con esta reactivación es que se le está dando trabajo a muchísimas familias del área, aunado a fomentar la cultura, las tradiciones y la historia de la localidad. La hacienda Sotuta de Peón es un ejemplo del esplendor de las haciendas, lugar donde presenciamos el proceso del agave para la obtención de la fibra natural, esta que los mayas llamaban sosquil. Bueno amigos, como pueden ver, esto es una visita guiada, súper interesante. Esta visita guiada te ofrece una mirada al pasado colonial de Yucatán. Literalmente te transportan en el tiempo. La gran mayoría de los muebles de la hacienda son los originales. Y los que no son muebles que son de la misma época. Los techos se conservan auténticos, así como el color de sus paredes. Cuando estos carros se llenan, se retiran y los vamos a utilizar en la siguiente máquina, en la cordonera, para hacer una cuerda más gruesa. Bueno amigos, como pueden ver, de las haciendas que yo he visitado aquí en Yucatán, son de las pocas que he visto que te dan un tour y ves que están realmente activas y ves el proceso completo del edeken. Bien, mientras mi compañero lo hace, quiero explicar algo que es muy importante. Aquí tenemos lo que llamamos en español un vástago. Bien, sepan ustedes que desde el momento que un vástago es plantado, hay que esperar 7 años para poder hacer la primera cosecha de las hojas. 7 años. Esta planta tiene una vida útil de 25 años y produce durante toda su existencia solamente 360 hojas en esos 25 años. O sea que nada más podemos cortar 20 hojas cada planta cada año, lo cual no es mucho, sobre todo cuando sabemos que para haber hecho una planta como esta tuvimos de haber cortado de 7 a 9,000 hojas. Esto significa que para tener una producción que valiese la pena, habría que tener como alguna vez fue. Sin embargo, eso no es posible el día de hoy, entre otras razones porque en el año 38 tuvimos en México lo que llamamos nuestra reforma agraria, la cual permitió a cada hacienda conservar el 10% de su extensión de tierra original. Esta hacienda alguna vez tuvo 3,000 hectáreas, por día expuesto, hoy solo contamos con 300. El 90% restante las expropió el gobierno para formar lo que llamamos en México el ejido o la propiedad comunal, siendo esta la causa primera que provocó el fin de esta industria. La segunda razón, y con mucho la más importante, ustedes podrán decirme de cuál se trató. Fibra sintética, plástico, nylon. Simplemente no pudimos competir contra ello por tiempos y costo y todo literalmente colapsó.
es Enequén. De hecho, esta palabra Enequén solamente es usada en Yucatán, porque el resto del mundo utiliza en su lugar la palabra sisal, que definitivamente es más conocida. ¿Por qué? Simplemente porque a mediados del siglo XIX, el puerto principal del estado de Yucatán era el puerto de Sisal. Allá desembarcó la emperatriz Carlota Amalia cuando vino a visitar Yucatán. Entonces, en aquellos días, durante el proceso de exportación del material, todas las cajas que lo contenían tenían impresas en el nombre de... Y por eso el mundo entero utilizaba última palabra en vez de Enequén. Pero aclaremos, porque se van a sorprender, Enequén no es maya. De hecho, esa palabra Enequén fue tomada de un lenguaje hablado en las Islas Antillanas, el lenguaje taíno, donde también se conoce esta planta. Por alguna razón que yo hasta el momento ignoro, el nombre Enequén comenzó a ser utilizado aquí en Yucatán. Porque déjenme decirles que el nombre maya de la planta, y esto bien que lo sé, es la palabra Kij. La grafía es K-I-H y se pronuncia aquí, por favor. La hacienda cuenta con varios cenotes. Uno de ellos está abierto al público y aquí se lo vamos a mostrar. Después de un buen largo recorrido, para refrescarse nos dan 1 hora para poder disfrutarlo. Bueno amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. Hemos llegado a su fin, esta hacienda con una historia maravillosa de la historia de México. Así que no olviden suscribirse y pendientes para el próximo video que viene con mucho más aventuras y sobre todo con mucha historia. Hasta pronto.